Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a France 24 en español. Mi nombre es Alan Austria, los saludo con mucho gusto. A partir de este momento y hasta las 10 de la noche hora Bogotá, Quito y Lima, y les estaremos informando sobre todas las noticias que acontecen a nivel mundial. Y entre una emisión de noticias y otra les tenemos programas como en ciencia y tecnología, donde conoceremos un poco más de las diferentes vacunas contra el COVID-19 que se adelantan en Estados Unidos y China. Se trata de compuestos que cuentan con ADN desarrollado en laboratorios y que podrían salir al mercado en unos 18 meses. También les ofrecemos un boleto de vuelta a la Casbah de Argel, que siempre ha atraído a miles de turistas de todo el mundo. Sin embargo, son cada vez menos los que exploran. Nuestros periodistas visitaron esta encarnación del patrimonio argelino. Y en foco, iremos hoy hasta China, donde la situación sanitaria en torno a la pandemia del coronavirus está mejorando, pero una nueva enfermedad está impactando a la población, es la ansiedad. Después del miedo a contraer el virus, ahora es el sentimiento de soledad el que predomina especialmente entre los habitantes de Wuhan, que todavía están en cuarentena. Y por supuesto les vamos a estar actualizando la situación de lo que acontece con el coronavirus a nivel mundial. Ahora sí, comenzamos las noticias en France 24. Europa ya supera a Asia en número de muertos según cifras oficiales. Francia, Italia, España continúan en cuarentena estricta para evitar la propagación. Alemania eleva a alto el riesgo por coronavirus y convertirá hoteles y grandes salas en hospitales. Y en Francia a esta hora se discuten nuevas medidas. Tenemos reporte desde París. Los gobiernos de América Latina endurecen las reacciones. Chile decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe. Colombia dictó el estado de emergencia y aísla a las personas mayores de 70 años. México rechazó cerrar fronteras, pero se prepara para enfrentar la segunda etapa. En Brasil, donde se registró una segunda muerte, un ministro que viajó a Estados Unidos con el presidente dio positivo a COVID-19. ¿Qué podemos hacer para darle al cuerpo una mejor oportunidad de luchar contra esta enfermedad? Estas y otras preguntas nos responde el epidemiólogo, profesor de Harvard, Óscar Franco, asesor científico de France 24. Comenzamos esta emisión de noticias con lo último relacionado con el COVID-19 y las cifras a nivel global. Es que se han confirmado 204.232 casos al momento, confirmados 204.252. Los muertos son 8.246, recuperados 82.091 y activos 113.915. Esas son las cifras al momento. Y nos vamos a Europa, pues este continente ya superó el día de hoy a Asia en número de muertes provocadas por el nuevo coronavirus. Esto según un balance realizado por la agencia AFP, basándose en cifras oficiales. Y es que por primera vez desde el inicio de la pandemia este miércoles, el continente europeo alcanzó al menos 3.421 muertos frente a los 3.384 de Asia, donde surgió esta epidemia. Italia es el país más afectado del mundo fuera de China, con más de 31.500 casos y al menos 2.500 muertes. Alemania, por su parte, elevó a alto el riesgo por coronavirus. En España, el segundo país más afectado del continente, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que el coronavirus es una amenaza para la salud pública mundial. El presidente del gobierno español también adelantó que es un desafío extraordinario que requiere medidas excepcionales. En Francia se discuten nuevas medidas. Desde París, Natalia Ruiz nos habló sobre el proyecto de ley presentado en el Consejo de Ministros y nos detalló los puntos principales. El tema central de este Consejo de Ministros es un proyecto de ley que tiene tres ejes principales. Uno de ellos es validar los resultados de la primera vuelta de las elecciones municipales a la espera de una nueva fecha para la segunda vuelta de estos comicios, una fecha que debe ser de aquí a dentro de 2 meses. El otro punto importante tiene que ver con el plan de apoyo económico del gobierno, tanto para proteger tanto las empresas como el empleo. Esto va a permitir, por medio de ordenanzas al gobierno y por espacio de 3 meses, de tomar decisiones, medidas importantes
urgentes para paliar los efectos de esta crisis. Y por último, pues decretar el estado de urgencia sanitaria. Esto debe durar un espacio de 12 días y le va a permitir al gobierno, por medio de decretos, pues tomar medidas como limitar, por ejemplo, los desplazamientos de las personas, la libertad de reunión y sobre todo poder confiscar también tanto bienes y servicios para poder luchar contra esta crisis. Como ustedes se darán cuenta, pues estas son medidas que ya están en vigor, pero ahora tienen que ser presentadas a la Asamblea Nacional. El texto de ley de este proyecto pues va a ser examinado por el Parlamento a partir de este jueves. Estados Unidos y Canadá han acordado cerrar temporalmente su frontera común a los viajes que no sean esenciales en su intento de frenar la propagación del coronavirus. Así lo anunció el presidente estadounidense Donald Trump, quien además dijo que la decisión no afectará el comercio bilateral. En estos tiempos extraordinarios, nuestro gobierno está tomando medidas extraordinarias. Las medidas que anunciamos hoy proporcionan hasta 27.000 millones de dólares en apoyo directo a los trabajadores y a las empresas canadienses. Más de 55.000 millones para satisfacer las necesidades de liquidez de las empresas y hogares canadienses a través de aplazamientos de impuestos para ayudar a estabilizar la economía. Y hace minutos, en una rueda de prensa, Donald Trump anunció medidas económicas para proteger a los ciudadanos. Medidas como congelar los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Hoy también estoy anunciando que el Departamento de Vivienda está proporcionando alivio inmediato a los inquilinos y propietarios, suspendiendo todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta finales de abril. Y nos vamos a América Latina, pues Chile decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe. Colombia dictó el estado de emergencia y aísla a las personas mayores de 70 años durante este mes. México rechazó cerrar fronteras, pero sí se prepara para enfrentar una de lo que llama segunda etapa de combate a esta enfermedad. Por otro lado, un turista italiano de 61 años es el primer muerto reportado por coronavirus en Cuba. En ese país, el gobierno accedió al pedido británico de permitir atracar el crucero con contagiados de coronavirus a bordo. En Brasil, donde se han registrado 2 muertes, el jefe de seguridad institucional que viajó a Estados Unidos con el presidente Jair Bolsonaro dio positivo al virus. Sin embargo, estos países ven cómo gobernaciones regionales y alcaldías toman medidas al margen del poder central. Enlazamos con nuestra corresponsal en Río de Janeiro. Buenas tardes por allá, Valeria Sacone. Empecemos con el caso confirmado del general Augusto Heleno, el jefe de seguridad institucional del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y también detállanos de cómo ha reaccionado el gobierno ante el coronavirus. Sí, el general Heleno es una de las piezas fuertes del gobierno de Bolsonaro y como él viajó a Miami en un viaje oficial, y hay que decir que hasta ahora hay 16 miembros de esa caravana oficial que han contraído el virus. De momento Bolsonaro ha dicho que él no lo tiene, tampoco su hija y su hijo y su esposa. El gobierno está empezando a reaccionar. Ayer se decretó el estado de calamidad pública, que tiene que ser ahora aprobado por el Parlamento. ¿Qué significa eso? Que se va a poder gastar más en seguridad, en ayudar a las empresas que están pasando por momentos duros, por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, y también en mejorar la cobertura sanitaria. Además, se ha anunciado también que las personas que no respeten la cuarentena pueden ir a la cárcel, una medida sin precedentes que incluso algunos constitucionalistas están viendo si es constitucional. Y lo que hay que decir es que cada estado está adoptando sus propias medidas. Brasil es una federación, entonces podemos decir que cada estado va a tener su propia realidad. ¿Cuáles son las medidas en la ciudad donde estás, en Río de Janeiro, Valeria, y cómo está la situación del coronavirus? El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha sido bastante rápidamente anunció que hay que cerrar las escuelas. También se han cerrado ayer una imagen histórica, el Pan de Azúcar y el Cristo Redentor, las dos principales atracciones turísticas de la ciudad. Se han cerrado también los gimnasios, los museos, no hay más espectáculos, pero yo debo de decir que en la calle hay muchísima gente, tanto en la playa como en las tiendas, hay ambulantes en los bares, y eso tiene una explicación muy clara. Hay muchísimas personas en Brasil y en Río concretamente que viven de la economía informal, simplemente no se pueden permitir el lujo de quedarse en casa, porque si no salen a trabajar ese día no comen. Entonces está muy claro que si quiere Brasil adoptar medidas
drásticas como ha hecho Italia y España, tendrá que acompañarlas con fuertes medidas sociales para ayudar a este colectivo. Muchas gracias, Valeria Sacone, por tu reporte desde Brasil. Y es que, como lo dicen, es muy importante lo que digan los expertos. Y por ello nos acompaña el asesor científico de France 24, Óscar Franco. Él es epidemiólogo, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna y también profesor titular en la Universidad de Harvard y la Universidad de Erasmo de Rotterdam en Países Bajos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué podemos hacer para darle al cuerpo una mejor oportunidad de luchar contra esta enfermedad? Esta es una pregunta que recibimos frecuentemente y que nos hacemos también nosotros mismos. Y yo creo que es importante aprender de lo que se ha visto en Italia y en China. Vemos que los pacientes que han muerto, que han fallecido con coronavirus, tenían problemas cardiovasculares y respiratorios. Entonces es importante fortalecer el sistema inmune, fortalecer la función respiratoria y fortalecer la función cardiovascular. Para eso hemos diseñado, junto con colegas de la Universidad de Cambridge, una estrategia de 7 puntos, que si me permite se los puedo comentar. Adelante, brevemente, adelante, por favor, doctor. El primero es dejar de fumar, porque fumar deteriora la función respiratoria y no te va a permitir estar fuerte para poder afrontar al virus. El segundo es, si se sufre de alta presión arterial o de diabetes, es muy importante que se tomen los medicamentos. Aproximadamente el 40% de estos pacientes no toman los medicamentos bien. La tercera es comer saludablemente, muchas verduras, muchas frutas, mantener el estado inmune, ayuda a la dieta muchísimo para poder mantener el estado inmune. Un aspecto muy importante, que es la cuarta, es no tomar alcohol o reducirlo al máximo, porque el coronavirus no solamente ataca los pulmones, pero también ataca en el hígado. El quinto paso es dormir bien, porque dormir bien ayuda a mantener el sistema inmune. El sexto, hacer ejercicio, no ir al gimnasio, pero quedarse en la casa y hacer ejercicio desde la casa. Y el séptimo es eliminar el estrés. Y este es el más difícil quizás en las circunstancias en las que nos encontramos, pero el consejo es orar, hacer yoga, meditar, cualquier cosa que sea bueno, mantener las relaciones con la familia también, estar en casa y tratar de estar feliz y saludable. Bien, doctor, esas son las recomendaciones para tratar de evitar lo más posible, pero ahora quienes ya tienen el caso, ¿cómo debe ser el tratamiento para un contagiado por coronavirus? Hasta ahora el 80% de los casos son leves y no requieren hospitalización, pero aquellos que requieren hospitalización son muy difíciles de manejar. Hemos visto en China y en Italia varios tipos de tratamientos que se han utilizado sin tener un gran efecto. Tenemos reportes de 2 antivirales que puede que funcionen. El Favipiravir, que también se llama Vigan, que se utilizó antes para tratar la influenza. Es un medicamento que se desarrolló en Japón. Y tenemos el Remdesivir. Por ahora tenemos reportes que puede que estos antivirales funcionen. Aún no sabemos, estamos esperando que salga más datos y que se confirme, pero ojalá que encontremos pronto un medicamento que ayude a tratar a estos pacientes. Doctor, y en caso de aislamiento de una persona con coronavirus, ¿qué medidas deben tomar los que están al lado, los que conviven con el afectado? Un aislamiento físico, que quiere decir una distancia de aproximadamente 2 metros, tratar de aislar el lugar, la habitación donde está la persona que está enferma y tratar de evitar entrar en contacto con los artículos de esta persona. Esta persona con síntomas debe preferiblemente tener un tapabocas, incluso dentro de la casa, y las superficies que esta persona toque se tienen que limpiar constantemente con Clorox o con cualquier desinfectante que se pueda utilizar para limpiar las superficies del virus. Profesor, pues muchas gracias por esta comunicación y su análisis y recomendaciones tan concretas. Él es asesor científico de France 24, el epidemiólogo Óscar Franco. Y para finalizar, la Organización Internacional de Trabajo advirtió que podrían perderse hasta 25 millones de empleo. Esto por la crisis actual del coronavirus. Un golpe que puede ser peor de lo que fue la crisis financiera de 2008 y de 2009. Una evaluación del impacto del COVID-19 en el mundo laboral indica que los efectos serán de gran alcance mundial, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral, y propone también medidas para una respuesta decisiva, coordinada e inmediata.
Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a seguir con muchas noticias al momento en france24.com y aquí en nuestras actualizaciones televisivas. Que disfrute de su día. Muy buenas tardes.